Todavía hay mucha información que está ahí archivada. Fue una abducida y estaba aterrada, Sí. la joven. Hay documentos desclasificados y uno de los periodos más importantes es los 60. Pero esa década, yo le llamo la década dorada, porque en ese año en particular, en el 65, entonces, recapitulando, estrellamientos de ovnis, Sí. aterrizajes, contactados, abducidos y la gran cantidad de lo que tú quieras de avistamientos, observaciones. Donde se menciona que hubo muchos avistamientos de objetos con forma de disco en Tamaulipas. Existía la Dirección General de Seguridad dependiente de la Secretaría de Gobernación, tenía su policía y habría tenido interés en investigar los casos que en aquel entonces se sucedieron de ovnis. Entonces, el gobierno mexicano ha tenido oficinas, a lo mejor no en una forma científica, a lo mejor no en una forma continuada. Esto ocurrió el 1 de octubre de 1965. Y esto fue convocado por un supuesto contactado. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a la Casa de la Insólita. Hoy tenemos un programa muy interesante con mucha casuística del fenómeno ovni. Pero nos vamos a enfocar en este programa a la oleada de 1965. ¿Sabía usted que fue una de las más importantes a nivel mundial donde se veían los objetos? Salía publicado en los periódicos, donde se asegura también que hubo aterrizajes y que dejaban las marcas en el terreno donde aterrizaban. Pero lo más impactante para un servidor es la parte donde se asegura que estaban seres que bajaban de esos artefactos, seres humanoides. Así que quédese aquí en la insólita experiencia. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenido a la Casa de la Insólita. Hola, Johanan, muchas gracias por tu invitación y bueno, yo creo que pronto esta casa va a ser muy conocida aquí en México. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, Carlos, toda una vida dedicada a recopilar, a investigar y a divulgar el fenómeno ovni, los enigmas, los misterios. Sí, Johanan, acuérdate que yo empecé prácticamente de niño, a los 11 años, y así ha continuado, ¿no? Pero mira, aquí lo importante que yo te quiero remarcar no es que tú llegues a acumular 50 años o 60 años, sino qué es lo que has hecho en esos años. Claro, entonces, desde luego. Porque cualquiera podría decir, yo llevo 50 años o yo llevo 60 años, pero ¿qué es lo que has hecho? Eso es lo importante. ¿Qué has dejado? Los logros que en un momento determinado tú dejas. Pues vamos a llamarle legado, ¿no? Que pudiera ser, en el caso tuyo, bueno, hay muchísimos programas grabados, que pase lo que pase ahí, se van a quedar grabados por siempre, y a lo mejor va a haber otra era donde pasamos de lo analógico a lo digital, y no sé qué cosa es lo que suceda de lo digital a quizás a la dimensionalidad, al 3D, ¿verdad? Exactamente. Quizás a los hologramas. No lo sabemos. Bueno, no me voy tan lejos, Carlos. Hace 10 años atrás era impensable todo el mundo que hay ahora en las redes sociales. Y ahora todo es en internet y redes sociales. Pero hace tan solo 10 años era impensable eso. Sí, entonces los tiempos cambian y como te decía, bueno, ¿qué es lo que has hecho en ese tiempo? Puede ser un libro, todos tus programas también, claro. Desde luego. ¿Tú cuántos libros llevas publicados? Mira, en total son alrededor de unos 22, pero 22. Hay que tomar en cuenta que como autor, como coautor y como colaborador. Entonces okay.
en esa distinta clasificación he yo participado. Claro, y eres de los pocos mexicanos, bueno, pues yo creo que eres el único que ha publicado en Estados Unidos y Sí. lo ha publicado en inglés. Sí, el único, y bueno, pues ese es un logro, ¿no? Para mí, y Claro, junto desde con luego. Alfonso, que también fue mi coautor, y así puedo seguir mencionando algunos otros, ¿no? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, yo fui el primer mexicano que se presentó en el Congreso de la MUFON, Exacto. allá en 1996. Para ese entonces ya la MUFON había celebrado como 25 congresos anuales. Entonces, bueno, ese es para mí un logro, ¿no? Claro, desde luego, pero dejas libros, dejas esta parte también de la documentación que has buscado a lo largo de toda tu vida y que poco a poco las divulgado, Carlos, que también eso es muy importante. Sí, sí, desde luego, y todavía hay mucha información que está ahí archivada, que está ahí enlatada, porque hay casos, por ejemplo, hubo una persona, una enfermera muy joven, por allá de los años 90, que se me acercó después de una presentación que di en una casa de cultura, y me empezó a platicar, y resulta que ella fue una abducida. Ándale. Y estaba aterrada, Sí. la joven. En aquel entonces, bueno, yo la escuché, le comenté de otros casos como el de ella para que no sintiera que fuera el único, pero de esos casos que conocemos, tú y yo y todos los que están interesados, pero que ocurren en Estados Unidos, pero aquí no. Llegó el punto en que yo ya no la podía ayudar y yo le dije, mira, te voy a presentar a un amigo que creo que tú lo llegaste a conocer, a Julián García, Sí, cómo no. el psicólogo. Él estaba muy, muy interesado en tratar a este tipo de pacientes que tienen traumas después de haber tenido realmente una verdadera experiencia, que ahora le llaman los experimentadores. Entonces la presenté con él y la trató años, Johanan, para que saliera de esa situación de temor, esa situación de miedo, porque estos seres llegaban a su alcoba, eran los famosos visitantes del dormitorio, y afortunadamente sí, la sacó, pero después de varios años, la situación de esta persona, el que haya acudido al consultorio de Julián García, el psicólogo, esto no fue fácil, porque fue un tiempo bastante largo. Yo aquí me pregunto de algunas personas que piensan que con una sesión ya está curado. Mira, yo mismo en alguna ocasión, en alguna parte de mi vida, pues he tenido por ahí una circunstancia muy, muy difícil que viví y me encontraba en una situación, pues digamos que de desequilibrio emocional. Sí. Y tuve que acudir a una psicólogo, a un psiquiatra, y me estuvo tratando, pero fue un tratamiento que se llevaron meses, que no con una sola sesión se resolvió esa situación. Desde luego. Entonces yo me siento extrañado de que digan que con una sesión a esas personas que tuvieron esas experiencias ya se sientan curados, ya se sientan liberados. Esto es muy difícil, es muy difícil. Claro, desde luego. Ahora, Carlos, ahorita que comentas esto de las abducciones, en la década de los 60, ¿hay casos relacionados con secuestros por parte de extraterrestres? Mira, sí hay, pero contadísimos, yo creo que no llegan ni a los dedos de una mano. Y realmente, cuando menos a las personas que yo tuve la oportunidad de conocer, no querían saber nada del tema, no querían hablar nada de su experiencia. Los años pasaron y bueno, la gente se fue abriendo en el sentido de que fueron escuchando más sobre el tema, fueron otras gentes a su vez relatando sus experiencias y se empezaron a abrir. Pero en los 60, no, y además muchas de ellas ya murieron, Johanan, porque en esa época, pues ese tipo de personas que yo conocí, que yo era un adolescente, pues estaba en los 50, 60 años, entonces imagínate, ahorita luego. Ya todas partieron. Sí, ya no están. Muy bien, la década de los 60 se caracterizó
exactamente en el 65 por esta gran oleada que fue en México, pero a su vez en muchas partes del mundo, Carlos. Correcto, mundial, prácticamente mundial y prácticamente en el continente americano. Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica y Sudamérica, pero también en Europa. Como dices, en otras partes, quizás por lo retirado no conocimos lo que aconteció en otras partes, pero por ahí, en mis archivos, hay registros por ahí de Australia, Japón también, que es difícil. Italia, porque Italia vivió también una gran oleada. Por eso, Europa. Sí. Europa sí está considerada en ese año. Entonces, fue una oleada mundial que no ha habido, Johanan. Así tú me digas que en el 91 y todos los demás años que han pasado, mundial, en esa intensidad no ha habido. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué había en el ambiente para que se produjera esta gran oleada ovni? Mira, lo que yo creo es que en ese año y en esa década fue una situación externa, no de parte de la humanidad, digamos, y que en el que yo creo que muchas razas, porque no era una sola, al decir muchas son 3, 4, tampoco quiero que piensen las personas que nos van a escuchar que de repente son 70 o 100 o las del libro amarillo ruso que te dicen que son 400, ¿no? Claro. No, por favor. Yo me limito a 3 o 4 civilizaciones, tal cual como lo dice Paul Heyers, que fue una persona que trabajó en el Ministerio de Defensa de Canadá en los años 60, precisamente. Así es. O como dice Linda Moulton Howe, de 3 a 4 razas. Entonces, hasta ahí, ¿no? Exacto. Tenemos la década de los 60, 65, tenemos un desfile de ovnis que iba a pasar por el Paseo de la Reforma, pero eso vamos a dejarlo hasta el último porque es lo que cierra prácticamente la gran oleada ovni en la República Mexicana y que mucho tuvo que ver el gobierno. Así es. Bueno, pero vamos entonces con algunos casos. Yo recuerdo uno que te pedía que nos hablaras de... Creo que es en Nativitas, muy cerca del metro Nativitas, donde ven que desciende un objeto, bajan unos seres y los seres iban caminando dentro de un mercado. Eso es alucinante, Carlos. Bueno, sí, definitivamente. La nota que yo tengo es de la colonia Narvarte. Narvarte, ok. Y había un grupo de 4 damas, alrededor de 4 damas, porque esta nota salió en los periódicos. Sí, exacto. Había 4 damas, más o menos era quizás las 6 de la tarde. Entonces, ya en la penumbra entre tarde y noche, y el relato es que ellas vieron a un ser corpulento, alto 2 metros, y no le vieron, no definieron, no pudieron definir su nariz, no pudieron definir su boca, solamente que tenía unos ojos grandes y oscuros, negros, con bastante cabello, eso sí, y lo vieron, pero se asustaron, más o menos lo vieron de esquina a esquina, y entonces se retiraron, pero les causó tal, temor, desde luego, y por otra parte, al ver algo desconocido, que mira, el póster que yo estoy viendo aquí que tú tienes en tu estudio, parecería como si estuviera yo viendo los ojos, porque lo sacó en los periódicos. Por ahí, por cierto, en mi libro de Galería Extraterrestre está este caso resumido, de ese extraterrestre que vieron estas damas. Ahora, lo interesante, Johanan, es que meses después, al enterarme yo de la nota en el periódico, decía la dirección donde habían visto a este ser y daba las esquinas de calle tal con calle tal en la colonia Narvarte. Entonces yo me aventuré a ir, no sé, yo tendría 15 años o menos, no menos, y entonces 13 años, bueno,
empecé yo a tocar las puertas para preguntarle, oiga, ¿y usted conoce a las personas que de la nota del periódico? Me abrían la puerta y me veían raro, ¿no? Y me decían, no las conozco, ¿no? Bueno, ya. Pero no toqué muchas puertas. Okay. Yo creo que a la tercera o a la cuarta puerta, en un edificio, porque no había, era un edificio de la esquina, yo dije, pues aquí nada más hay este edificio. En la contraesquina había 3, 4 casas. Dije, no hay muchas casas. Alguna de las 4 damas tiene que haber vivido por aquí. Y me abren en ese edificio, pues parecería el conserje. Y le digo, oiga, usted, porque en el nombre venían los nombres de las personas, de las damas. Le digo, ¿usted conoce alguna de esas personas? Ah, sí, la señora tal, pero ya no está viviendo aquí. Y se fue, se cambió. Sí, es que se puso muy mal de los nervios. Oh. Me llamó mucho la atención. Sin decirle tú más nada. Sí, no. Ya no pero, oiga, ¿y por qué se puso muy mal de los nervios? Acuérdate que tenía yo, ahora sí que la edad de la inocencia. Claro. Y entonces, lo que yo podía haber preguntado... No lo relacionaste. No, porque apenas empezaba yo a hacer mis pininos, pero se me quedó muy grabado, que te lo estoy contando después de muchos años. Dice, no, se fue a provincia porque tuvo una situación delicada y quedó mal de los nervios. Ya. Yo digo, bueno, mal de los nervios, habrá sido por el acontecimiento que tuve, no lo sé, ¿no? Pero sí, ese fue uno de tantos, porque además, ahí mismo en la colonia Narvarte tuve otro caso, que ese sí encontré yo, un arquitecto de apellido Ocádiz, creo que era Malvido Ocádiz. Ok, sí. Daba la calle, no daba el número. Antes los periódicos eran más abiertos, pues pasa desafortunadamente lo que vivimos ahora. Y te ponían inclusive la dirección, pusieron la calle. Me acuerdo que me acompañó mi hermana menor y a tocar, oiga, aquí vive el arquitecto Ocádiz. No, y lo encontré rápido, de nuevo, como a la tercera puerta. Ahí estaba. Y estaba él. Y pues imagínate, con voz de niño. Oiga, señor, fíjese que yo vi que en el periódico que... ¿Así te queda bien? Ah, sí, a ver, pásenle. Y ya nos empezó a explicar, pero te voy a decir por qué lo menciono, que es importante. Porque prácticamente él vio al ovni a 10 metros, wow. 15 metros de su azotea. Sí. Y viene el dibujo del ovni, una especie de romboide, y viene ahí en el periódico. No lo traigo ahorita en estas notas, pero también es muy interesante. La colonia Narvarte. Ajá. ¿Vieron otro hecho donde el ovni bajó propiamente a nivel de las azoteas? Qué cosas. Pero, a ver, la colonia Narvarte, ¿hay algo en especial? Nuevamente la pregunta, ¿hay algo especial ahí? Pues mira, porque hay muchos avistamientos. Sí. Lo único que desde el punto de vista geográfico es que ese es el centro geográfico de la Ciudad de México. No es el centro histórico que todos conocemos, claro, la catedral, etcétera. No. Ahí podemos decir que es el centro geográfico, es la mitad de la Ciudad de México ahí. En la colonia Narvarte. La colonia Narvarte. Otra cosa especial, pues sigue habiendo en muchas partes, recuerda que la Ciudad de México era un gran lago. Sí. Sigue habiendo por ahí ríos subterráneos, porque la ciudad se fue cubriendo totalmente hasta que desaparecieron todos los ríos que había. La Ciudad de México, como su nombre correcto debe ser desde el punto de vista geográfico, debe de ser la cuenca de México. ¿Por qué cuenca? Porque en una cuenca desembocan muchos ríos. Y en los 1500 que existían los aztecas y que vivían sobre chinampas y que le habían ganado a su vez parte del lago porque ellos iban tapando con tierra, por todas partes desembocaban aquí a lo que es la Ciudad de México muchos ríos que con el tiempo se fueron terminando. Todavía yo me acuerdo que mis papás
mi papá, que en paz descanse, él me contó que todavía, de niño, desde luego, ¿no?, le tocó ver el río de la parte de Iztapalapa que comunicaba con Xochimilco. Ándale. Y eran las barcas pequeñas, las chalupas, Chalupas, sí. que iban de la Viga, a lo que es donde están los mariscos, Sí. a Xochimilco por mercancía. Imagínate nada más. Entonces, a él le tocó ver, y te estoy hablando quizás de 1900, la década de los 40, porque él nació en el fines de los 30, en los 40 todavía había esos ríos en algunas partes de la Ciudad de México. Entonces, en el interior de la Ciudad de México hay todavía corrientes de agua. Las corrientes de agua son importantes por la situación de que generan vida y por la situación también de que en un momento determinado pueden quizás provocar alguna cuestión energética. Acuérdense que en la pirámide de Palenque encontraron un riachuelo que la atraviesa, pero ese riachuelo no es natural, sino fue fabricado a la hora que construyeron la pirámide de Palenque. ¿Por qué construyeron ese riachuelo? Para que atravesara la pirámide de Palenque. Entonces, todavía hay muchas cosas que no hemos descubierto de nuestros antepasados. Claro, exactamente. Recuerdo también que en ese momento había muchas historias de los platos voladores que aterrizaban, que dejaban las huellas, Carlos, ahí. Sí, y uno de ellos, ocurrió a los estudiantes famosos del Poli. Exacto, sí. Porque en ahí, Zacatenco. Sí, en Zacatenco. Ellos dicen que el ovni que vieron aterrizó, y después los reportajes que hicieron en el gráfico, así lo describieron: platillo volador en el Politécnico, y mostraron las fotografías, las huellas de ese supuesto platillo que había aterrizado. Ya. Pero también en otros estados de la República Mexicana acontecieron los aterrizajes. No solamente aquí. Por ahí tengo algunas notas. Hay una nota muy interesante que estoy recordando de, no me acuerdo si es Sinaloa o Sonora. Okay. Unos campesinos vieron aterrizar una nave con chinos. Una nave con chinos. Una especie de... Ellos dicen, la nota dice que parecería un helicóptero. Okay. Pero se refieren a una nave porque pues son campesinos que de alguna manera ya conocían los aviones o los helicópteros y dijeron, pues es que bajó una nave y bajaron chinos. Entonces, en la oleada del 65. Entonces ahí es donde tú dices, estos vieron algo que no era común. Porque dicen que no era un avión, no era un helicóptero, pero una nave que bajó ahí. Oye, ¿y se parece a un helicóptero? No, pues no era helicóptero. Pero bajaron unos chinos. Ahora, la pregunta es, ¿unos chinos por los ojos los están describiendo? ¿Quién tiene los ojos rasgados de la gama de los extraterrestres que conocemos? Exactamente. Pues sí, por ahí hay algunos extraterrestres que tienen los ojos rasgados. Entonces, te vas encontrando con noticias que habría que revisar todos los files que tengo, porque digo, esto no lo inventaron, lo vieron. Claro, exactamente. Muy bien, veo que tienes aquí algunas primeras planas, algunas notas. Sí. Platícanos, ¿cuál es la importancia de ese material que tienes aquí, de favor? Mucha gente dice, bueno, pues sí, pero pues, en esa oleada no tomaron fotografías. No. Sí, tomaron muchas fotografías. Okay. Y si tú te vas a los periódicos del interior de la República, de los estados de la República, vas a encontrar. Y yo encontré muchas fotos, tal cual te las voy a mencionar. Sí. Mira, este es el Sol de Salamanca.
Ajá. Y aquí en el Sol de Salamanca está mostrando las fotos de un ovni. Ok. Y lo encontré tal cual, mira, está especificado el Sol de Salamanca. Pero si tú te vas a cualquier otra parte de la República Mexicana, vas a encontrar. Me fui a lo que es Tijuana. Allá se sigue publicando este diario. El Mexicano. El Mexicano. ¿Y qué es lo que sacó ahí en el mes de agosto? Un ovni, que ustedes pueden ver ahí, que hace pues algunos cambios de dirección, pero se queda grabado la trayectoria, porque este ovni tiene cierta luminosidad. Okay. Entonces es otra de estas fotografías. También allá por Baja California, aquí desafortunadamente las fotos son muy pequeñas, pero es el clásico punto que ven en las noches, ¿no? Y que ese punto no es un satélite porque no sigue una trayectoria constante, lenta, recta. Aquí en el distrito o la Ciudad de México ahora, mira. Ándale. Estos, dice, es lo que se fotografió y lo sacó Ovaciones en su primer plano. Claro, hay que olvidar que en aquel entonces Ovaciones, que tenía dos se puede decir, distintos tirajes, el periódico normal y esta que era exclusivamente de deportes, hace alusión a que esta fotografía se tomó en ese entonces. Pero también tenemos estrellamientos. Estrellamientos de ovnis en la década de los 60. En 65. Ok, sí. Y nos vamos al Sol de Salamanca también y dice, el platillo no ha sido localizado. Okay. ¿Por qué? Porque en ese entonces mucha gente dijo que había visto algo que se había estrellado en el cerro. Entonces la gente acudió, pero pues al final nunca localizaron nada. Okay. Pudo ser que a lo mejor fue un meteorito, pudo ser, o pudo ser que los soldados llegaron antes de que llegase el resto de los ciudadanos. Claro, claro. ¿Y qué? ¿Habrá sido que se lo llevaron? Seguramente, ¿Podría sí, ser? porque inmediatamente que se estrella, cae, se avería, como tú quieras decirle, un objeto volador no identificado, los estadounidenses tienen tratos, tienen comunicación con los soldados mexicanos o con la Defensa Nacional o con quien sea, de que los soldados mexicanos tienen que acordonar el área y permitir que los soldados americanos o norteamericanos lleguen a recoger esos restos. Okay. Entonces, es difícil saberlo. Y mira, otra más aquí, del Mexicano también. Esta foto para mí se me hace real. Es una foto que comparada contra otras fotografías, se lograron fotografiar el Mexicano de allá del norte. Y así, estas no son unas cuantas claro, de todo portadas, lo que me imagino que se publicaba, ¿no? De lo que sí. ¿Era todos los días? Todos los días. Pero, ajá, ojo, sí, llegó a tal punto que ese todos los días, desde mi punto de vista, se volvió psicosis. Porque entonces la gente volteaba y dice, mira, allá va un ovni. Era un avión. Entonces, okay, ya había tal psicosis que mezclaban ahí situaciones reales con irreales. Y de esa manera, pues bueno, se acrecentaba más el hecho de que esas personas relataban, fueran testigos, sí, efectivamente, porque fue una oleada. Y pues, relataron que fueron testigos de haber visto algo en el cielo. Ya, muy bien. Si esa psicosis se produjo así tal cual por la cantidad de información que se estaba generando, quiere decir entonces de que realmente la gente estaba muy al pendiente de todo. Y por eso las fotografías y por eso los testimonios de tantas personas que enriquecieron esta gran oleada, Carlos.
Sí, y estuvieron pendientes porque todos los periódicos de aquel entonces publicaban cuando menos una nota. Y si no la publicaba el Excelsior, la publicaba el Novedades, que ya no se publica, y si no la publicaba el Universal, y si no la publicaba el Universal Gráfico, y si no la publicaba la prensa. Todos los periódicos publicaron notas al respecto. Ya, yo recuerdo, Carlos, que en esos momentos, bueno, pues había también mucho interés en los presuntos extraterrestres, en los seres que bajaban. Y recuerdo también que en la década de los 60, o sea, recuerdo por lo que he leído, que la década de los 60 fue muy importante porque era la carrera para llegar al espacio exterior y que se aseguraba, yo no sé hasta qué punto esto sea cierto y me gustaría que nos dieras tu punto de vista, que eran los extraterrestres, los ovnis, los que estaban muy al pendiente de nosotros para ver el avance de esa carrera espacial. ¿Tú consideras que esto haya sido así? No, más que nada fue la Guerra Fría, Johanna, lo que impulsaba a que los norteamericanos tuvieran el desarrollo de su proyecto hacia la Luna, a que los rusos también, pero por algunas circunstancias los rusos se rezagaron y bueno, ya sabemos la historia, y que esa serie de proyectos que tuvieron los norteamericanos, la Mercury, la Gemini y la Apolo, culminó precisamente en 1969, al finalizar la década de los 60, con lo que sabemos de historia, que el hombre llegó a la Luna. Pero hay que recordar también que esa Guerra Fría impulsaba mucho, por una parte, sí a los norteamericanos a decir pues sí, hay que recopilar, juntar y todo, y por otra parte el gobierno les decía a esos, está bien, no lo pueden publicar, sigan investigando, no lo pueden publicar. Claro. Hay documentos desclasificados y uno de los periodos más importantes es los 60, ¿no? De documentos de Estados Unidos donde daba seguimiento a muchos de los avistamientos que se registraron en la República Mexicana. Y hay uno en específico, Carlos, que me llamó mucho la atención, donde se menciona que hubo muchos avistamientos de objetos con forma de disco en Tamaulipas y que la embajada mandó a un grupo de personas a esa parte de la República Mexicana para estar al pendiente de todo lo que ocurría. Es decir, Estados Unidos siempre estuvo muy al pendiente de lo que ocurría en la República Mexicana. Es que siempre he estado pendiente, Johanna, por los hechos que hemos averiguado, Alfonso y yo, Alfonso Salazar. Sí. Los Estados Unidos tienen una injerencia increíble en esta temática. ¿Por qué? Pues porque muchos años yo quise externar ciertas cosas y no encontré yo eco, y entonces me las guardaba. Pero cuando, por ejemplo, conocí yo a el maestro Ferriz, años después, dijeron, sí, fíjense muchachos que yo estuve allá en Ciudad Pemex, Tabasco, y vi esto. Entonces ahí es, bueno, desafortunadamente ya no está con nosotros, ya que descanse en paz, pero esa oleada en particular ha sido la más espectacular de todos. ¿Por qué? Hemos visto que ha habido, o que hubo en ese inicio, contactados. Don Enrique Mercado Urue empezó sus contactos en 1965. Claro, y que hay que decirle a la gente que su experiencia inicia en un bar, ¿no? Sí. Realmente, el contacto con estos seres extraterrestres. Sí, la del señor Mercado, pues no vayan a creer que mi experiencia No, la de Enrique Mercado inició cuando él estaba en un bar, que se le acerca uno de estos seres y que minutos después se identificó como un extraterrestre, pero ahí inició. Y es un caso alucinante. 1965, Johanna. ¿Cuál otro caso de esos contactados inició o ya continuaba? Cristina Leguízamo. Claro. 1965, que se fue a dar más a conocer por ahí del 68. Pero esa década, yo le llamo la década dorada, porque
ese año en particular, en el 65, entonces, recapitulando, estrellamientos de ovnis, Sí. aterrizajes, contactados, abducidos y la gran cantidad de lo que tú quieras de avistamientos, observaciones de ovnis. Entonces, por eso es que yo digo, esa fue una década dorada. Porque además en el 65 no finalizó. Continuó levemente en el 66, continuó levemente en el 67, 68, 69, ya no con esa cantidad de reportes diarios que se llegaron a tener, ¿no? Ya fueron disminuyendo. Pero todavía se revisan los periódicos de cualquier parte de la República y vas a encontrar. Claro, pero lo fuerte fue entonces Sí. 1965. Verano. En el verano. ¿Que sería más o menos de qué fecha tendrás ahí? Junio, septiembre. Junio a septiembre del 65. Fue lo más intenso. Así es. Muy bien, por parte de, vemos que ahora recientemente a través de la revista Gato Pardo se daba a conocer unos documentos, Carlos, donde hay varios años, pero en especial hacen referencia a los de los 60 y vemos que el gobierno mexicano estuvo muy al pendiente de lo que ocurría. Sí, definitivamente. Ahora, hay que recordar, y para las personas que amablemente nos están viendo, que el artículo de la periodista de Gato Pardo, ahorita se me fue el nombre de ella, encontró esos documentos por accidente, ¿eh? No porque lo estuviera ella buscando sobre la temática OVNI, los encontró y qué bueno que los encontró. Y ahí comprobamos, Alfonso y yo, que en aquel entonces que existía la Dirección General de Seguridad dependiente de la Secretaría de Gobernación, tenía su policía y habría tenido interés en investigar los casos que en aquel entonces se sucedieron de ovnis. Entonces, el gobierno mexicano ha tenido oficinas, a lo mejor no en una forma científica, a lo mejor no en una forma continuada, pero todas las oficinas del gobierno mexicano le ha dado seguimiento a lo importante que ha acontecido. RAMSA, ¿te acuerdas de esas siglas? Sí, cómo no, de la aeronáutica, ¿no? Radio Aeronáutica Mexicana, que le da el servicio de navegación a los aviones, ahora se llama CENEAM, servicios aéreos también a la navegación aérea. Bueno, ya cambió de nombre. En aquel entonces salió una nota, en el 65, que el encargado de RAMSA, Radio Aeronáutica Mexicana S.A., declaró, tenemos en nuestros archivos para los que estén interesados en esta temática, podemos darles a conocer lo que tenemos en nuestros archivos. Pero en aquel entonces pues, no hubo nadie interesado como ahora que hay muchos y que muy bien pudiera haber ido, oiga señor, yo estoy interesado. Yo no me di cuenta de esa nota, Johanan, porque todo lo que yo tengo del 65 yo no lo viví directamente, sino que yo lo encontré en la hemeroteca cuando ya 3 o 4 años después del 65, okay. Sí. Yo fui a la hemeroteca y en mis vacaciones estas notas que salían en los diarios yo las copiaba a mano en un cuaderno. Ándale. Tengo los cuadernos. Sí. Porque yo no tenía dinero para decir, oiga, me saca por favor esta copia fotostática. Entonces mi hermana también me acompañaba y le decía, cópiate este artículo. Y yo seguía buscando. Entonces una labor extraordinaria que hice. Y bueno, todo por esto, porque la gente pues desafortunadamente lo desconoce. Y si en aquel entonces hubo esa gran cantidad de casos de distintas temáticas, pues el gobierno seguramente que optó por decir, ve a ver qué están diciendo, haciendo al respecto. Claro.
sí hay esos archivos donde, como te digo, no hay continuidad. Alfonso acaba de encontrar otras cosas muy interesantes. Quizás haya oportunidad más adelante que tú hables y le preguntes qué cosas lo encontró. Pero él sí se fue a buscar exactamente sobre meses y años específicos y encontró. Encontró en lo que es ahora el Archivo General de la Nación, que tú sabes que pues está ahí en el centro y en lo que se fue el centro carcelero de Lecumberri. Exactamente. Carlos, tenemos también que dentro de esta gran oleada, por un lado los avistamientos, los contactados, todo esto que ya nos has mencionado, y el interés del gobierno de México. ¿Crees que en algún momento hubo algún tipo de injerencia del gobierno de Estados Unidos para conocer o que México le proporcionara copia de todo lo que estaban encontrando? Sí, definitivamente. Alfonso encontró unos, creo que eran radiogramas, una especie de telegramas que se usaban en aquel entonces, donde el gobierno directamente no solo de México, sino de toda América Latina, envió ese radiograma a las embajadas de Estados Unidos en los distintos países y les pidió que le dijeran si había grupos específicos de personas que estuvieran estudiando, llevando a cabo la investigación de este tipo de fenómenos. Directamente, eso sí los tengo yo por ahí en mis archivos, me dio una copia Alfonso, de que directamente les dijo a Estados Unidos, a ver, embajadas, investiguen si en los países hay personas que estén, a su vez, investigando la temática. Ya, ok. ¿En algún momento quizás se pusieron en contacto con ellos? ¿Se tiene conocimiento? Sí, probablemente aquellas embajadas norteamericanas que hayan identificado a una persona importante o conocida públicamente que se haya abocado a esta temática. Sí, claro. Seguro que la encontraron. Ya. Muy bien. Hay un caso también muy importante de la década de los 60, muy en específico del 65. Platícanos de favor ese caso de Yago, que es alucinante, del Politécnico de allá de Zacatenco, aquí en la Ciudad de México, que era la zona ya, los límites de la ciudad. Ahora está superpoblado, pero en esos momentos no, era lo último, las orillas de la Ciudad de México. Platícanos, ¿en qué consistió ese caso? Sí, yo creo que es uno de los mejores casos. Yago y Payo, ¿no? Sí, de esa oleada. Sí. En aquel entonces los estudiantes vivían en la colonia Lindavista. Y la colonia Lindavista, como bien señalaste, era una de las últimas colonias de la Ciudad de México. Después de Lindavista había muy poquitas casitas y todavía, en aquel entonces, a partir de ahí, había maizales. Entonces, resulta que estos hermanos, que por aquí debo de traer la nota, junto con un amigo de ellos, tuvieron una experiencia de que en la noche pasaban por el carro y el carro dejó de funcionar. Típico, un efecto electromagnético de un objeto volador no identificado que hace parar las máquinas, etcétera. Entonces en aquel entonces, de acuerdo a las crónicas de los periódicos, déjame decirte que yo conocí a uno de ellos dos, no me recuerdo si fue a Yago o a Payo, no me acuerdo, ya tiene años. Y en aquel entonces uno tenía 17 años y el otro tenía 19 años, que estudió, por cierto, en la Facultad de Comercio y Administración. Bueno, tienen la experiencia de que los introducen a un ovni, ahí tienen un guía, uno de los tres, porque el otro era un amigo, que por cierto, este amigo yo quise seguirle la pista y no, lo último que encontré fue que se jubiló de una importante empresa que produce en México artículos de limpieza para el hogar.
ya debe ser bastante grande el señor. Imagínate, si tuvieron 19 años en el 65, pues están en los 80 Claro. fácilmente. Entonces tienen el contacto con un ser que ellos describen pues, propiamente como nosotros, como los humanos. Eso sí, alto, de 2 metros de estatura. Ándale. A ellos, a los 3, los interrogan por separado y coinciden en el relato que iban en un coche que se paró, que se bajaron, que vieron la luz y que no recuerdan al ver la luz se acercaron y de repente ellos empiezan a continuar con la historia pero ya dentro del objeto. No recuerdan cómo entraron. Hay un diálogo, ahorita no me acuerdo, es un diálogo con el guía que tienen y salen. Pero la nota la dan a conocer, por una parte, ellos mismos en los periódicos de aquel entonces. Aquí yo traigo una de ellas. Ah, mira, por cierto. Dale, mira nada más. El platillo volador en el Politécnico. Y esto lo sacó el Universal Gráfico. Ajá. Y ahí puedes ver que pues en aquel entonces están ahí viendo las huellas respectivas. Que esa es una de las características, Carlos, de esta oleada. Las huellas que dejaba, ¿no? Sí. Ahora, esto yo no lo tuve, Johanan, esto yo lo heredé de mi amigo Jorge Reicher, que sí lo vivió y que pues juntó este material. Yo no viví esto, era muy niño. ¿Seguimiento? No. No, ok. Porque en aquel entonces, precisamente a raíz de la oleada, él empezó a interesarse. Y hubo otra persona, Jan Norrie, que fue un inglés que vivió aquí en México y que él me permitió hace muchos años, ahora sí te hablo del siglo pasado, hace muchos años, sacar una copia de donde están los 3 muchachos del Poli. Dicen que el Poli, pero no, los 3 no estudiaban en el Poli. El Poli porque ahí estaba la escuela, ahí están los 2 hermanos y el amigo de ellos. Aquí dice el nombre, permíteme recordar, Jorge Rueda Navarro, de 19 años, creo que era el mayor, Jorge Rueda Navarro. Lo curioso es que, como te comentaba, yo conocí a uno de los 2 hermanos, cuál no recuerdo precisamente, y Johanan me contó exactamente la misma historia que ellos contaron a la prensa en aquel entonces, y me dijo, yo voy a hacer un día un libro de la experiencia que tuvieron. Pero pues yo creo que no se ha animado. Y por cierto, sigue viviendo en la colonia Lindavista. No sé en dónde, pero o en su proximidad. Ya, ok. Lo conocí y su hermano, yo le comenté, oiga, y su hermano, no, él se fue a vivir al sureste del... bueno, está bien. Ya no tuve yo oportunidad de hablar. Le pedí que si me dejaba grabarlo, no quiso. Le digo, bueno, pero es la voz nada más, mire. No es grabación de video. Y yo me enteré accidentalmente de dónde vivía. O dónde tenías. ¿Y fuiste a tocar? Sí. Oiga, lo que hacías desde niño. Sí, ok. Y entonces, afortunadamente yo llevaba mi libro de Galería Extraterrestre. Quien me abrió, le dije, mire, yo soy el autor de este libro, déselo. Y sí me dejaron pasar, sí lo vi. Y bueno, ya le platiqué lo que yo hacía, etcétera. Y me empezó a narrar la experiencia. Más o menos yo habré estado con él entre 20 o 30 minutos. Y le dije, oiga, señor, déjeme... No quiso. No quiso, ¿no? Entonces, bueno, aquí este otro artículo menciona que, lo que te comenté hace rato, cuando recobraron el conocimiento,
se encontraron en el interior del platíbulo, en un recinto que tenía 3 por 3 metros. Cerca de ellos se encontraba uno de los tripulantes, un personaje de 2 metros de altura, cuyas características físicas y de indumentaria daremos más adelante. Los 3 jóvenes se detuvieron ante unas planchas metálicas sumamente brillantes, pero que no los reflejaban. Entonces, esta nota, bueno, es muy interesante, caso, ¿no? Es larga. Claro. ¿Se la muestras de favor a la cámara? Ahí claro. Para que la es copia fotostática. Claro. Ahí está. Porque esta me la otorgó Jan Norrie, un inglés que vivía aquí en México y que fue parte del grupo CIFEAC. Entonces, porque aquí, mira, aquí tengo las iniciales señaladas para saber quién es el que me las ¿De qué otorgó, archivo era? Claro. Porque yo he heredado, así como quizás más adelante yo herede mis archivos, de Jan Norrie, de Jorge Reicher, de Jesús Hernández Garibay. Entonces se ha ido juntando, que yo quisiera que obviamente no se perdiera, porque pues ya yo estoy saliendo, espero todavía vivir algunos años, pero pues ya las nuevas generaciones son ustedes. Entonces, yo por muchos años, yo fui a la hemeroteca muchos años, Johanan, a buscar estas notas porque yo no las viví. Entonces, en aquel entonces, yo pensé en hacer un libro, como el de Aimé Michel, que hizo y que descubrió la ortotenia. Exacto, y que él la hizo, ese libro, de la oleada francesa de 1954. Entonces yo dije, yo quiero replicar ese trabajo para México. No sé si Dios me permita el tiempo para hacerlo, si no, bueno, pues por ahí tendrás esta tarea. Ok, perfecto. Así es. Híjole, es que es alucinante todo este tipo de experiencias, de casos que han quedado, al 2025, Carlos, han quedado en el completo olvido. Ya, totalmente. Si no es por ti o por Alfonso Salazar, realmente nadie conociéramos nada de esto. Déjame contarte unas anécdotas de estos muchachos. Resulta que todo el mundo, en aquel entonces, el medio popular eran los periódicos. Sí había radio, sí había televisión, pero no como ahora que pues, tienes tú un gran abanico de posibilidades de medios de difusión. Resulta que los muchachos, esto me lo contó el Yago o Payo, no sé cuál de los dos, me dijo que tenían que salir en la cajuela del carro de su papá. ¿Por qué? Porque los periodistas estaban a las afueras de su casa queriéndolos entrevistar y que les contaran la experiencia o aventura que habían tenido dentro de un platillo volador. Ándale. Y tenían que salir en la cajuela del carro de su papá. Entonces fue una experiencia que les afectó. Mira, yo no sabría contestarte esto. Sí, les afectó en el sentido de que no podían hacer una vida normal de salir de su casa a caminar y irse a la escuela, ¿no? Que tenían que salir en la cajuela del auto de su papá. ¡Qué fuerte! Una vecina que vive allá y que yo platiqué con ella no hace mucho, unos 2-3 años, es hermana de Natalie. No sé si recuerdas. Sí, cómo no. Natalie. Sí, bueno, la periodista. Sí. Ellas vivían allá en Lindavista. Y dice que a unas cuantas cuadras de ahí de donde vivían ellos, y dice que sí, que era una gran cantidad de personas que llegaban y que ella decía, ¿qué hay ahí? Sí, son los chicos que se los llevó el marciano, o los chicos del platíbulo. Pero ella me comentó que don Pedro Ferri Santa Cruz había estado por ahí en esa zona. Y yo me encontré con muchos casos, como por ejemplo el aterrizaje de Ciudad Pemex en Tabasco, o como... Lo de Coyame, ¿no? Lo de Coyame, que don Pedro Ferriz por ahí anduvo. Y eso nunca los dio a conocer él en sus libros, ¿eh? Pero, a ver, aquí siempre me ha llamado la atención porque las notas eran muy chiquitas
Y de repente, pues aquí andaba don Pedro Ferriz. Por allá apareció don... Pero dices, oye, qué coincidencia que donde él iba estuvieran los avistamientos, ¿no? Exactamente. ¿Qué interpretación das? ¿Que pudiera estar trabajando para alguna dependencia de estadounidense o directamente el gobierno le decía, don Pedro, váyase a investigar esa zona? Pues mira, son dos posibilidades que no habría que descartar. Y de hecho, Johanna, yo nunca quise preguntárselo, ¿no? Como que sentía que ahí invadía esa privacidad que si no lo dijo nunca nadie, no me lo tenía por qué decir a mí, ¿no? Pero hay otra posibilidad más de las dos que tú mencionaste. Ajá. Acuérdate que también él en aquel entonces fue el director de la agencia de Notimex estatal. Sí. Exacto, sí. Y como director, bueno, pues, y como entusiasta de esta temática, pues iba y tomaba sus notas, investigaba, etcétera, ¿no? Entonces, yo no puedo descartar esas posibilidades. Acuérdate que hasta muchos años después se supo que el presidente Echeverría era un agente de la CIA. Exactamente. Y se conocía con el nombre de, creo que Litempo 4 o Litempo 5. Y otros personajes de la política. Entonces, tampoco se puede descartar. ¿Sabes quién otro personaje muy conocido que me dijeron? Ahí nuevamente habría que corroborar si sí o si no, haberle preguntado, porque pues ya, que descansa en paz. No sé si tú recuerdes o tengas por ahí en tu memoria a Kenneth Smith. Oh, sí, cómo no. Pues Kenneth Smith. También. Y eran de los más activos, ¿no? De los más conocidos. Exacto. Kenneth Smith era el que hacía las traducciones oficiales de Televisa con algunos invitados, porque el español lo dominaba perfectamente, obviamente siendo norteamericano. Pues alguna persona en algún tiempo me dijo, no, Kenneth Smith era también agente. No, pues ya había muerto, ya me lo dijo cuando okay. Había partido, entonces... Yo lo estoy diciendo también porque pues, hace mucho ya tiempo los dos, claro. El expresidente ya murió y Kenneth Smith ya murió y bueno, pues ahí está la posibilidad. Claro, pero vemos entonces que Estados Unidos ha estado metido con los investigadores y dándole seguimiento muy puntual, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, y existen, yo tengo, híjole, bueno, esto sí no lo puedo decir, yo he visto un documento donde ahí está escrito que debe de haber una colaboración, digamos, extraordinaria para este tipo de eventos. Hasta ahí. No está explícito más, no vi... Entre Estados Unidos y en este caso México. Así es. Ok, mira, qué interesante ese dato. Muy bien, con todo esto nos lleva entonces a considerar que el 65 y esta gran oleada fue la más importante de todos los tiempos, a partir de lo que nos has dicho, Carlos. En México. En México. Así es. Ok. No 91, no 54... No, pues 50 más, ¿no? En menor grado, también muy importante. 50, 57. ¿Por qué antes se daban ese tipo de oleadas y ahora, después del 91 o ya llegando al 2025, pues ya como que ya no se ve así? ¿Por qué? ¿Por las redes sociales, que ahora es más inmediato todo? Es que se siguen dando. Sí. Están en las redes, o sea, si tú revisas ahí a los Skywatcher, todas las semanas tienen. Todos los días prácticamente hay algo. Lo que pasa es que no ha habido un grupo, no ha habido un organismo que sistematice toda esa información. No hay estadísticas en México. No, desafortunadamente. En Estados Unidos sí las hay. Pero unas cuantas, ¿no? Ahí que inició el APRO en los años 50, siguió la MUFON en los años 70, pero una continuidad no. Sí la tienen los militares y el gobierno, sí lo tiene, pero no ha habido una secuencia. En la sociedad civil no hay eso. No, es lo que precisamente el maestro Cot en Tamaulipas quiere hacer, sistematizar que todas esas observaciones lleguen a un punto, lleguen a un grupo para sistematizar. La MUFON sí lo hace,
le envían... Tiene una página de internet exclusiva, sí, para los reportes. Exclusivamente. Sí, sí. Pues eso es lo que el maestro Basilio Cot quiere hacer aquí en México. Yo los invito a que por ahí visiten la página del maestro Basilio Cot. Así, Basilio Cot. Sí, así. Pero se vayan directamente a la página de este grupo que él recién hace un mes acaba de lanzar y que es CROM. Explicación de las siglas serían Centro de Recuperación de Informes OVNI, algo así. Esto yo te lo daré posteriormente. Y bueno, él como académico de una importante universidad del norte, pues yo espero que este grupo, este proyecto, realmente sí se le dé, se concrete aquí en México, y que todos envíen su experiencia, avistamiento, etcétera, para que entonces exista este tipo de estadísticas que debería de haber. Que te digo, la MUFON sí lo tiene. Que sería muy importante eso. Sí, sí, sí. Porque imagínate, si ya es de toda la República Mexicana, llegan los reportes por aquí, por allá, de repente vamos a ver dónde está ubicado como que el foco rojo de los avistamientos, ¿no? Que de alguna manera en este momento lo podemos saber, Johanan, porque se han identificado las famosas zonas hot, ¿no? Los aquí en hotspot, México. Exacto. Y te las menciono, que tú las conoces. La zona del silencio. Obviamente Playa Miramar, Tampico, sí. El corredor Tijuana, Tecate, Mexicali, Tepoztlán, la pirámide de Teotihuacán, la zona arqueológica de Teotihuacán. Me faltan dos porque yo había delimitado o identificado 7 que tienen continuidad. Entonces me faltan 2. Bueno, entonces de esa manera podemos nosotros decir, bueno, en estas zonas es donde más se han dado reportes. La zona del Bajío, donde está volcanes apagados de las 7 luminarias. Sí, Valle de Santiago. Valle de Santiago, ahí, esa parte. Entonces, están identificadas ahorita. Pero sí sería muy importante que alguien pudiera tener la paciencia, la habilidad para ir registrando todas esas observaciones. Híjole, sería alucinante tener una estadística de todo lo que ocurre. Así que si ustedes que nos miran en estos momentos les interesa también integrarse a lo mejor para todo este trabajo tremendo que se tiene que hacer en la República Mexicana, ahí está, abierta la invitación y esperemos que realmente este proyecto salga a flote, Carlos. CROM, Centro de Reportes OVNI de México. CROM. Centro de Reportes OVNI de México. Ok, perfecto. Pues esperemos que así sea y que pueda dar frutos a la brevedad y comenzar a ver qué. Porque ya teniendo los datos es más sencillo comenzar a hacer el análisis de esa información. Exacto. Que eso sería muy importante, Carlos. Sí. Muy bien, para ir cerrando esta conversación contigo, Carlos, ¿qué te dejó, qué nos puede dejar esta oleada del 65? Pues es que la primera etapa que yo tengo de recopilación no la he terminado, Johanan, porque yo revisé todos los periódicos de la Ciudad de México y algunos de las principales plazas de México, Guadalajara, Tijuana, a Oaxaca, a Monterrey, pero falta el resto de las ciudades. Ojalá esto se finalice algún día con haber revisado en su totalidad, porque entonces ahí ya sí podemos determinar ¿y por qué ocurrieron 10 observaciones en Guadalajara? ¿Pero por qué ocurrieron 20 observaciones en Miramar? Claro. Entonces, es mucho el trabajo, pero con lo que se tiene se puede armar, pues, no un estudio como el de M. Michel, mis respetos, mi admiración, pero sí nos podríamos acercar a algo de lo que yo me estoy preguntando. Claro, desde luego, muy bien. En esa recta final de la oleada de 1965 en la República Mexicana, Carlos, sucedió un algo.
el famoso desfile de los ovnis, invitaron a la gente. Algunas de las fotografías que he visto, hay gradas que puso el gobierno o puso alguien, y de repente llegó una gran desilusión. Sí, sí, definitivamente, apuntas muy bien. Aquí tengo igual, mira, esta nota debió haber sido de Jean Horry o de no, esta fue de Jorge Reicher, Sí. que la heredé. Pues mira, aquí como puedes ver y como pueden ver las personas que amablemente nos están observando, están viendo este video. El Ángel de la Independencia está totalmente cubierto de jóvenes. Esto ocurrió el 1 de octubre de 1965. Y esto fue convocado por un supuesto contactado, que le dijeron, Sí. va a haber un desfile de ovnis que se van a presentar de 3 en 3 de la columna de la Independencia a la villa. Entonces, ese día cuentan las crónicas que muchos estudiantes se fueron de pinta por ir a ver el desfile. Okay. Pero, ¿cómo es que a alguien se le ocurre decir, sí, va a haber un desfile y van a pasar de 3 en 3, ¿no? Pues al único que se le pudo haber ocurrido fue alguna autoridad del gobierno. ¿Por qué? Para callar todo, pudiera ser. Así es, porque en los días anteriores al 1 de octubre de ese entonces, o sea, en el mes de septiembre, fue ya una psicosis que todo el mundo veía, que todo el mundo observaba. Entonces el gobierno sintió ya que era demasiado lo que se estaba publicando. ¿Cierto o falso? La mayoría de las cosas que se observaban, pues eran observaciones, pero también a esos seres raros como a estos dos de la colonia Narvarte o donde casi aterriza el ovni. Yo siento que el gobierno tuvo miedo de la expansión de este tipo de notas. Y entonces para mí urdió ese famoso desfile, porque al no haberlo, pues todos iban a decir, todo es mentira, fue un fraude, me mintieron, no es cierto. Claro. Y ahí se terminaba todo. Y se acabó. Y se acabó. Pero también yo siento que debieron de haber recibido alguna orden interna en los periódicos, porque no es posible que, cuando menos en los de aquí, de la Ciudad de México, no es posible que ninguno haya publicado una sola nota en el mes de octubre. En provincia sí, porque esa orden no se ha de haber extendido hasta... Una orden que pudo haber llegado desde la oficina del señor presidente o desde la Secretaría de Gobernación, no más, no ninguna otra. O sí, a través de ellos, pero del norte. De Estados Unidos. Sí, claro. Porque si es mucho, todos los días, todos los periódicos publicaban sobre el tema de los ovnis y de repente con este desfile se acabó, pues qué curioso, ¿no? Así es, imposible. No, ahí fue mano negra. Qué fuerte. Pero los avistamientos continuaron, aunque no sé si siguieran publicando. Sí, porque yo lo he corroborado en los periódicos de provincia. Te vas a octubre y sigue habiendo. Ahí siguieron. Así es. Muy bien. Híjole, qué fuerte, Carlos. Imagínate cuánta cosa debe de tener el gobierno o las instancias gubernamentales sobre este tema, ¿no? Ahora, desafortunadamente, como te decía, yo creo que no ha habido continuidad porque la Dirección Federal de Seguridad se cerró. Exacto. Y hasta el enterado, porque bueno, con los sexenios también cambiaban de personal, y aquellos que a lo mejor reunieron algunos reportes, y esos reportes, pues, ¿quién sabe dónde quedaron? Ya están perdidos en la historia del olvido. Pues no hubo una continuidad. No hubo una oficina que recabara toda esa información. Bueno, a la fecha no la hay, ¿no? ¿O sí habrá? Pues ahí los del gobierno, los militares, yo creo que sí tienen algo bastante escondidito. Yo recuerdo cuando, recuerdas a la doctora Meli que nos invitó a la Secretaría de la Defensa Nacional, recuerdo que después de una conferencia, ellos me dijeron que tenían un archivo, que no estaba clasificado y que no estaba así como que a la vista de todos,
pero sí dentro de la Fuerza Aérea, donde estaban los reportes de cosas raras que sucedían cuando ellos hacían sus entrenamientos o cuando iban de misión de un lugar a otro. Ahí cuando menos esos archivos deben de tener de unos 20 años a la fecha, ¿no? Claro. Cuando menos. Exacto. Pero imagínate, si esa dependencia tiene su propio archivo, chiquito a lo mejor, pero lo tiene, y muchas otras tienen lo mismo, pues yo creo que falta voluntad de alguien juntar todo eso y que haya voluntad de esas dependencias en soltar la información. Sí, por supuesto. ¿No? O que alguien como la periodista esta de la revista de Gato Pardo o Alfonso se aboquen ahí a decir, tenemos que encontrar algo. Y si el que busca encuentra, Johanna. Claro, exactamente. Pero qué bueno, mira, a mí me dio mucho gusto cuando leí esta nota de la revista porque nos damos cuenta que están ahí los documentos y que mucha gente lo niega, mucha gente decía, es que el gobierno de México no tiene ni tiempo para eso. No, claro que sí, y ahí está la documentación y ahí están los casos, Carlos, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Carlos, ¿dónde la gente puede seguir el trabajo que estás haciendo? Gracias. Solamente hay 2 medios, que es el de YouTube y Facebook, y me localizan como Carlos A. Guzmán. Carlos A. Guzmán. Así tal cual. Así que sígalo, siga a Carlos Guzmán, escritor, conferencista, investigador y bueno, pues una de las personas que sabe mucho sobre el tema de los ovnis en la República Mexicana, y sígalo ahí a través de sus redes sociales. Carlos, muchas gracias por haber estado aquí. Encantado por tu invitación. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues a ver si en unos meses te das otra vuelta por acá y platicamos de algún otro tema. Por supuesto. Gracias. A tus órdenes. Oye, ¿sabes cuál es el que me llama mucho la atención? Hay un caso, ya para terminar, de un meteorito que cayó. Oh, sí. Y que tenía engranes y que tenía no sé qué. Ese, para la próxima. Sí, claro que sí. Ese es uno de los que me costó trabajo localizar el libro, donde un cronista lo escribió. Por cierto, aquí quiero yo agradecer a mi maestro Héctor Lascurain el haberlo encontrado. Él lo encontró en una casa de cultura de un escrito de un cronista de fines de los 1800. Ándale. Esa nota, sí. Y que le escribió un cronista por ahí de 1940. Entonces, muy interesante, porque tengo yo la nota original. Pero un meteorito que cayó y que tenía como engranes, ¿no? De relojería. Imagínese usted, un meteorito. ¿Esto sucedió en qué año? 1887, entre Tlaxcala y Puebla. Ándele. Bueno, ese será el tema con Carlos Guzmán la próxima vez que venga aquí a la Casa de la Insólita. Carlos, nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Johanna. Gracias. Amigos, hemos escuchado a Carlos Guzmán, un reconocido investigador, divulgador de estos grandes temas, así que los invito para que le den seguimiento ahí en sus redes sociales y seguir entendiendo en conjunto lo que implica el tema de los ovnis, porque no solamente son los puntitos, no solamente son los contactados, no, incluye muchas otras cosas que cuando nosotros tenemos estas conversaciones nos damos cuenta que nos falta todavía mucho por conocer, por enterarnos de esta gran temática. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y los espero aquí la próxima emisión de La Insólita, aquí en la Casa de la Insólita Experiencia. Hasta entonces.